En la historia de la televisión latinoamericana hay momentos que nos hicieron reír hasta llorar, y momentos que, sin querer, nos hicieron llorar de verdad. Todos conocen a El Chavo del Ocho como la serie de la inocencia, de la amistad, del humor que atravesó generaciones, pero pocos saben que, entre risas y barriles, hubo un día en el que la vecindad dejó de ser un lugar feliz. Ese día, las palabras fueron más duras que cualquier golpe. Ese día, Don Ramón y el señor Barriga no fueron personajes, fueron dos hombres con heridas antiguas, y con una cuenta pendiente que nada tenía que ver con la renta. Hoy, vamos a abrir esa puerta. Vamos a entrar en esa escena que pocos recuerdan, pero que todos deberían conocer. Porque no fue solo una pelea, fue la verdad, disfrazada de comedia. Y lo que pasó, cambió para siempre la forma en que miramos a la vecindad. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las viejas paredes de la vecindad, tiñendo todo con un tono dorado y melancólico. Las risas de los niños se apagaban poco a poco, como si algo invisible estuviera cubriendo aquel lugar donde siempre sobraban carcajadas. La Chilindrina jugaba con una muñeca rota, sentada en el escalón, pero su mirada no estaba en el juego, sino en la puerta de su casa, donde su padre, Don Ramón, llevaba un rato fumando en silencio. No era común verlo así. Él, que siempre tenía una broma lista para cualquier momento, parecía hundido en sus propios pensamientos. Fue entonces cuando el sonido inconfundible de pasos pesados y pausados se escuchó en el pasillo. Señor Barriga llegaba, como cada mes, con su portafolio de cuero y un gesto serio. Pero ese día, su mirada no era simplemente de cobro rutinario. Había algo más. La vecindad entera parecía contener la respiración. El Chavo, escondido detrás de un barril, observaba sin parpadear. Doña Florinda asomaba la cabeza por la ventana, con ese interés disfrazado de indiferencia. Incluso Kiko, que rara vez se quedaba callado, apenas respiraba. Señor Barriga se acercó a Don Ramón. Al principio, sus palabras fueron corteses, un saludo, una pregunta vaga sobre la renta atrasada. Pero cada frase parecía más afilada que la anterior. Don Ramón respondía con tono cansado, intentando mantener la calma, hasta que un comentario sobre la responsabilidad encendió algo en sus ojos. No hubo gritos todavía, pero la tensión era tan densa que hasta el viento pareció detenerse. La Chilindrina miraba a su padre, apretando fuerte la muñeca contra el pecho, como si presintiera que algo malo estaba por suceder. Y entonces, señor Barriga dio un paso más cerca. La distancia entre ellos ya no era la de un arrendador y un inquilino, sino la de dos hombres a punto de decirse todo lo que habían callado durante años. Si esto ya te hizo sentir algo, suscríbete al canal. Aquí no solo contamos historias, hablamos con el alma. El aire en la vecindad estaba tan quieto que incluso se escuchaba el leve zumbido de un insecto cerca de la lámpara del pasillo. El Chavo, que nunca sabía quedarse inmóvil, parecía clavado al suelo detrás de su barril, como si cualquier movimiento pudiera romper el frágil equilibrio de ese momento. Señor Barriga respiró hondo antes de hablar otra vez. Su voz salió más grave de lo habitual. Don Ramón, usted sabe que no podemos seguir así. La frase sonó como un golpe seco. Don Ramón no respondió de inmediato. Se acomodó el sombrero, bajó la mirada y dijo, con un tono que era mitad sarcasmo, mitad resignación. ¿Así como, señor Barriga? ¿Viviendo? La Chilindrina frunció el ceño. Ella sabía reconocer la voz de su padre cuando estaba bromeando. Y esa no era una de esas veces. Era la voz que usaba cuando estaba cansado de todo, cuando las cuentas, las burlas y las miradas lo habían arrinconado más de lo que quería admitir. Señor Barriga dio un paso hacia adelante, bajando la voz pero subiendo la intensidad. Usted cree que me aprovecho, pero lo único que quiero es lo que me corresponde. Don Ramón lo miró por fin, y en sus ojos había un destello extraño, mezcla de orgullo y dolor. ¿Lo que le corresponde? Repitió, casi en un susurro. Yo le he dado más de lo que piensa, solo que usted no lo ve. El silencio se hizo pesado. Incluso doña Florinda, que normalmente interrumpía para dar su opinión, parecía entender que algo serio estaba ocurriendo. Kiko, desde la ventana, se abrazaba a su pelota sin atreverse a inflarla. Fue en ese momento que el Chavo dio un paso en falso y el barril crujió. El sonido quebró la tensión, y las miradas de ambos hombres se dirigieron hacia él por un segundo. Pero nadie dijo nada. Era como si todo el universo se hubiera reducido a ese pasillo y a esas dos figuras, frente a frente. Don Ramón, con voz firme pero contenida, soltó. No es la renta lo que estamos discutiendo, señor Barriga, y usted lo sabe. Las palabras quedaron flotando en el aire. Un escalofrío recorrió la espalda de la Chilindrina, que sentía que su padre estaba a punto de cruzar una línea de la que no podría volver. Un viento frío atravesó el pasillo,
levantando un par de hojas secas que giraron lentamente entre los pies de los dos hombres. La lámpara del patio osciló un poco, como si hasta la luz dudara en permanecer allí. La vecindad, por unos instantes, parecía un cuadro detenido en el tiempo. Don Ramón dio un paso hacia adelante. No fue un movimiento brusco, pero tenía el peso de quien decide no retroceder más. Señor Barriga, sorprendido, mantuvo la postura, aunque sus manos se tensaron alrededor del portafolio. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo, señor Barriga? Preguntó don Ramón con voz baja, pero firme. Ilústreme, respondió el otro, intentando conservar la calma. Don Ramón ladeó la cabeza, y por un momento sus labios esbozaron una sonrisa amarga. Usted cobra con papeles, yo pago con la vida. La Chilindrina sintió que el corazón le golpeaba fuerte contra el pecho. Nunca había escuchado a su padre hablar así. El chavo, desde su escondite, abrió la boca para decir algo, pero se contuvo. Señor Barriga respiró hondo, intentando no dejarse arrastrar por la provocación. Pero algo en sus ojos cambió, quizá cansancio, quizá un rastro de tristeza. Usted cree que yo no entiendo lo que vive, pero yo también he pasado hambre, don Ramón. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. Un vaso de vidrio, olvidado sobre una barandilla, cayó al suelo y se hizo añicos. El sonido metálico rebotó en las paredes, y fue como una señal invisible. El tono de la conversación cambió. Don Ramón, sin apartar la vista, murmuró: «Esto no es sobre la renta, es sobre respeto. Si esto ya te hizo sentir algo, suscríbete al canal. Aquí no solo contamos historias, hablamos con el alma». La noche había caído sobre la vecindad, pero nadie encendía las luces. Las sombras se alargaban sobre las paredes, como si quisieran ocultar lo que estaba ocurriendo en el pasillo central. Don Ramón y el señor Barriga permanecían frente a frente. No había gritos, pero eso lo hacía más inquietante. La Chilindrina, incapaz de soportar la tensión, dio un paso adelante. «Papá», su voz temblaba. Don Ramón levantó una mano, pidiéndole que no interviniera. Señor Barriga habló: «No quiero hacerle daño, pero no puedo seguir perdonando». ¿Perdonando? Usted cree que me perdona, pero lo que hace es recordarme, cada mes, que no pertenezco aquí. Señor Barriga bajó la mirada, pero enseguida recuperó la compostura. «No es eso, don Ramón. Es que todos tienen que cumplir. Y usted siempre tiene una excusa». ¿Excusa? ¿Usted cree que es una excusa que mi hija coma menos para que yo pueda comprar clavos y arreglar la gotera? Doña Florinda, desde su ventana, cerró lentamente las cortinas. El viento volvió a soplar, más fuerte esta vez, y la lámpara del pasillo se balanceó como un péndulo. Si esto ya te hizo sentir algo, suscríbete al canal. Aquí no solo contamos historias, hablamos con el alma. La lámpara seguía balanceándose, proyectando sombras gigantes. Usted no entiende, y quizá nunca entenderá. Esto no es sobre dinero, es sobre dignidad. Entonces, ¿qué quiere que haga, don Ramón? ¿Que le regale la renta para siempre? Quiero que entienda que algunos pagamos con lo único que tenemos, la vida que llevamos encima. El señor Barriga dejó caer su portafolio al suelo. No sabe lo difícil que también ha sido para mí. Por un segundo, la tensión se quebró. No eran arrendador e inquilino, eran dos hombres cansados. Una ráfaga de viento cerró de golpe una puerta. La Chilindrina corrió hacia su padre y lo abrazó. Señor Barriga recogió su portafolio y se marchó sin mirar atrás. Don Ramón quedó inmóvil, con la mirada perdida. No había victoria ni derrota, solo el peso de una verdad que no se podía cambiar. Si esto ya te hizo sentir algo, suscríbete al canal. Aquí no solo contamos historias, hablamos con el alma. Aquella noche, la vecindad no escuchó risas. Y aunque al día siguiente la vida siguió como siempre, todos sabían que algo había cambiado para siempre.